Aquí na esquina sale unha interfaz, entonces se podo evitar tapala mellor, pero dependendo de como sea o rollo, igual a poño a cámara aquí. Vale, pois vamos a dar a nova partida e xa nos poñen o típico, non? Hora de plantarlle cara á galaxia. Podes que tropeces ou hasta te caas, pero levantaraste unha e outra vez. A experiencia que Guardians diseñouse pensando neste modo. Vale. O sea, isto é dificultad normal. En difícil ponnos que pode de sobra. Despatárrate a gusto e disfruta da historia de Guardians da Galaxia. En esta cando nos fantasía de poder, os teus señores temblarán de medo a verche chegar. Despois non podemos nin de coña. Quen dixo que ser un superheroe fora fácil? Liberarás paus hasta na carnet de identidade, e só os guardianes máis curtidos poderán sair dunha peza. Facémolo a nosa bola. A galaxia está enteira, está aos teus pés, polo que podes axustar a experiencia dos guardianes como che veña en gana. Bueno, vou non deixar aquí. Vale, máis movidas nos de... Hostia puta. Pero que cojones de ajuste é este? O sea, que ti podes personalizar isto. Isto non ten sentido. Bueno, a ver. O que sí que lle vexo ben é que vexas con números o que representa a dificultad. Eso sí que non o pensara. Hostia, pero é o primeiro xogo, al menos que eu, é o primeiro xogo na miña vida que che representa a dificultad con tanto dato. Con algúns datos sí, pero con tantos nunca. Nunca, Nunca. Vale, isto, a ver, quero pensar que despois che van explicando aos poucos, porque eu non son de... A ver, aquí vemos que no pad digital podemos cambiar os elementos según a dirección. Hai como vento, plasma, xélido e eléctrico. O que estou vendo é que haxa música con copyright no xogo non me fai puta gracia. Algún xa entenderá por que o digo. Porque nos streams iso é delicado, sobre todo se o queres ver en diferido. Vale, habilidades de Peter, mover, modo guardiáns, fixar objetivo, disparar, fuego, lume elemental, manter, interactuar, pulso, saltar, tal. Vale. Vale. Despois de enredar, vamos a empezar por fin. Vamos a ver que nos depara isto. Moto carga. Vale, Meredith Will. Rolling Stone. Dá la volta. Hostia, qué guapo esto, ¿eh? Bueno, aquí quien entienda inglés podrá leer algo. Petan a porta. Hola, cumpleañero. Normal que no me oigas.
¿La cinta nueva? Star-Lord. ¿Y quién es ese con los ojos raros? No tiene nombre. Es un Space Rider. Y no es raro, es guay. Sí que parece ocupado el tal Space Rider. Muy en la onda. Ya nadie habla así, mamá. No. Ya nadie dice en la onda. Bueno, tu madre sí. Podemos buscar entradas para algún concierto suyo. ¿En serio? Ahora no lo parezco, pero a tu edad yo era bastante rockera. Tu padre y yo nos tumbábamos en el capó de mi Chevy oyendo a Black Sabbath. ¿Te gustaba Black Sabbath? Y tanto. Molo más de lo que crees. Mirábamos las estrellas y me hablaba de los sitios donde había estado. ¿Mamá? ¿Un trozo de tarta? Sí, ahora mismo voy. Eso dijiste hace 15 minutos. Si no te das prisa, me la voy a comer entera. No, ¿qué va? ¡Ay, que no! No, ¿qué va? Ya lo verás. No me despeines. ¡Ay! ¡Peter! ¿Qué te tengo dicho de dejar los juguetes por el suelo? No es un juguete, es una figura. Más bien es una mina. Apuñalar pie. Yo haré. No es... Da igual. 13 añazos ya. Mírate. El tiempo vuela. Ahora mismo voy, lo prometo. Claro. Macho, qué ganas de jugar a este. Convenceré a Andy para que lo compre con la paga de los periódicos. Hostia, tengo pelo largo. Es que tengo un hinchado. Bueno, sigue estando alto por veces, ¿no? Que si no sale Y... Tengo que superar la puntuación de Jamie. ¡Qué palo! 3 tiradas naturales en la última partida. Menudo bardo estoy hecho. Un momento. Paré de música. Aún tengo que sacar callo. Vale, hay toques que a veces se dispara el volumen. Peter Quill. Que estaba soñando. Peter Quill, despierta. La madre que... Drax, tienes que dejar de hacer eso. Es raro. Nos aproximamos a la zona de cuarentena. ¿Cuánto tiempo he estado sopa? 15.338 pulsos. Eso Joder. es hilar fino. La traidora está lista para la misión. Te solicita en la cabina de mando. Gamora es de los nuestros, Drax. Es el vástago de mi archienemigo, asesina y traidora. No confío en ella. Pues inténtalo, que para eso somos un equipo. No prometo nada. Hostia, a voz de Drax, no sé si sea do autor de doblaje original, pero parece. Hostia. Marvels. Vostro Master. Tu fulano.
En serio, tío, vaya fulano. Oh, no es un simple desguace. La zona de cuarentena es el mayor montón de residuos de la guerra galáctica del universo. Piensa en toda la tecnología. Esperad un momento, aquí sí que quiero cambiar un ajuste ahora para notar, para ver si hay diferencia. Bueno, no sé si eso aplica, pero... Solo es ilegal si el cuerpo Nova nos pilla dentro. Y eso no va a pasar. Una aposta arriesgada, capítulo 1. Yo soy Groot. ¡Anda ya! ¿Soy el único al que no le da miedo a la policía galáctica? Ahí estás, Quill. Dile a Groot que deje la neura de que nos van a arrestar. Yo soy Groot. No me estoy confiando. Tengo lo justo y necesario de confianza. Ah, puedes... ¿Arrestar? ¿Por qué? Nuestra nave se ha colado sin querer en la zona de cuarentena. ¡Uy! Se averió el navegador. Ups. ¿Cómo hemos podido cruzar sin querer el campo de fuerza del cuerpo Nova? ¡Detalles! Vale. Vaya juguetes, Rocket. Prefiero llamarlos zumbadores, por el ruido. Si atravesamos el campo de fuerza y llegamos a tus coordenadas vivos, lo único que tenemos que hacer es activarlos y el monstruo aparecerá en 0, Vale. ¿Pero cómo funcionan? ¿Los tumbadores se activarán y los monstruos vendrán pitando? haciendo... ¡Madre de Jala, Rocket! ¡Poned fin a este alboroto! Y el monstruo saldrá de su madriguera escopetado. ¿Estás seguro? Todo lo que sé es por tu contacto. Mi contacto es muy fiable. Esas coordenadas apuntan a una criatura rara, escurridiza, de incalculable valor. Y carente de descripción física. ¿A qué crees que viene lo de escurridiza? El aspecto del monstruo es lo de menos. Si tiene oídos, ten por seguro que mis zumbadores harán que venga corriendo a nuestro encuentro. Ese no. A ver, o xogo gráficamente está guay, Tengo que decir que Drax! vai ¿De ver a la compradora? vai de Cuando puta cacemos madre de al momento. monstruo. A ver después cómo se desenvolve en Es acción. una guerrera legendaria y una reina noble. Y está forrada. Eso no es una hazaña, solo un hecho comercial. Mientras nos compre el monstruo, me da igual si es reina o princesa. Estás celosa de su estatus. Ya te digo yo a ti que no. Ser reina es nacer con una diana en la espalda. ¿Como la que llevas en la tuya? Oh. Como vedes, que se o Solo xogo lleva aquí unos pocos meses, Hostia. pero ya tiene la habitación decorada. o xogo este doblado é unha delicia. Me pregunto si a Drax le dejaban decorar su celda en la Skill. Imagino que no. No sé qué pensar de las tabletas de limpieza bucal. Prefiero los cepillos manuales. Hostia. A ver qué nos tenga que decir este hombre. Drax, sobre Gamora... ¿Puede esperar? Estoy preparando mi cuerpo para la batalla. Pues... Sabes que la misión es capturar al monstruo, ¿verdad? No matarlo. Por supuesto, pero sospecho que nos plantará cara primero. Tranqui, musculitos. Lady Infierno no va a comprar un producto defectuoso. Trataré de preservar la integridad de la bestia lo mejor que pueda. Bien. Maravilloso. ¿Todo bien, colega? Yo soy Groot. Sabes que no te entiendo, Groot, pero voy a pensar que has dicho algo súper amable y considerado. Yo soy Groot. ¿Qué ha dicho el árbol? Ni idea. Vale. O sea, esto está basado en antes de... O sea... La época da primeira, obviamente. Gamora. ¡Arriba, Peter!
Ese es mi sitio. Ah, ¿y por qué no estás aquí? Estaba reflexionando. Ah. Si entrar en la zona tiene su miga, atrapar al monstruo ya ni te cuento. Claro. ¿Qué me he perdido? Aparte de las miradas asesinas de Drax. Nada. Si has terminado de reflexionar, ocupa tu asiento. Ya casi nos vamos. Hostia. Cuando atravesemos ese campo de fuerza, ya no habrá vuelta atrás. Los códigos de contrabando desactivarán la red Nova, ¿verdad? Sí, en cuanto los metas en la consola. Vamos a ver. Vale, allá vamos. Rocket, Groot, Drax, venid aquí, que entramos. Aún falta un poco para la próxima rotación. Lo cual... La seguridad del cuerpo Nova se reinicia con cada rotación. Debemos entrar y salir antes de que el código caduque o acabaremos atrapados. Pero si esperamos a que se reinicie, tendremos una rotación entera. Guay. ¿Por qué la red sigue activa? ¿Entramos o no? Parece que los contactos de la asesina son tan poco fiables como ella misma. No me digas que los códigos de Gamora son una chusta. ¡Costaron un huevo! Tranqui, Rocket, que todavía falta un poco para la próxima rotación. La red se ha reiniciado. Puedes meter la secuencia. 0451. ¿Ya está? ¿4 dígitos? Sospechoso. Son medidas de seguridad demasiado simples para el cuerpo Nova. No es tan simple. El código solo funciona hoy y en esta nave. Ah, ya lo pillo. Los No me códigos acuerdo de Gamora ningún son código una que clave acaba de encryption decir. diseñada Pensé para que iba a integrar meter coordenadas solo. temporales y el número de serie de nuestra nave en un generador de números local. Entran datos y salen números. 4 números. Sí. No sé qué código he dicho. Ah, ¿Tienes espera. dificultades, Peter Quill? La idea era meter un equivocado. 0451. 045. ¿Qué tenía que hacer? 2, Ah, joder. 2, 1, 8. ¿No? No lo confundas, roedor. Joder, tienes que lle dar como... Va, igual comando iba mejor. Estaba dándolle... Muy agudo aí, Drummaster. Eu nin lle atendín, porque como pensé que o iba a meter sol, ainda que pensé que podía Y facelo, estamos dentro. Increíble. Jamás pensé que quedarían tantos restos después de la guerra. El ejército Chitauri no era muy delicado. Y Ahora menos sí con quedó Thanos tiróns, al mando. O xo. Seguramente no corramos peligro. El cuerpo Nova ha tenido 12 años para desarmar las bombas tochas, ¿no? Por eso me gustas, Quill. Eres tan inocente. Oh, las maravillas tan aterradoras que podría hacer con esta tecnología. Céntrate, roedor. No hemos venido a saquear. ¿Por qué no? Hay que renovar las armas de la Milano y sacaríamos pasta. La bestia que buscamos es más valiosa para la reina monstruo de Segnar 9 que cualquier botín ilegal. Este sitio es un campo de minas. No veo al monstruo, pero ese cilindro de ahí delante se parece a la nave minera que mencionó la amiga de Peter. Amiguita. Por una noche. Ya veréis cuando aparezca el monstruo gracias a los imanes para bestias de Rocket. Ya te digo. Groot, Will, preparaos. El equipo Rocket va primero. Aún no entiendo por qué debo quedarme a bordo con la asesina. Que hai momentos que está agardando Porque e o icono ves vosotros sois el aquí equipo detrás verde. mío. Me destinaste a él antes de bautizarlo y mi piel no es verde, es azulada. ¿Verde qué? ¿Cómo? A ver, si vamos a engañar al monstruo para que entre en esa nave minera, debemos colocar tumbadores a ambos lados. Son 2 lados, pues 2 equipos. Y 2 clics para el destino. No podemos aterrizar, os toca saltar. Vale, o Esa es sea, la señal. cando fala alguien vese aquí na esquina, igual teño que cambiar la cámara. Tú tranqui. Colocamos los tumbadores, nos juntamos en el centro y capturamos al monstruo. ¿Juntos? Muy bien.
Zumbador 1, listo. Esperad un momento. Sí que estuve vendo, non sei se se notou, bueno, no stream notouse seguro. Isto non sei se vai cambiar moito, poñelo, pero bueno. Última vez guardado, hostia, última vez guardado, ponche aí o tempo. Que guapo, ¿no? Vou poñer a cámara outra vez aquí. Sei que vai aparecer unha interfaz nesa esquina, pero tampouco me gusta tapar si cada vez que fala alguén non o vedes. Entonces, casi prefiero... Nos vemos en el punto de encuentro. Gamora, cuida de mi pequeña. Es una nave, Peter, no una niña. ¡Ja! ¡Uf! ¿Te imaginas? Joder. El Bringer Rosa es una nanoresina personalizada diseñada para impedir que la chatarra de la guerra se desperdicie. Vale, con esto dispara. Yo soy Groot. Ay, ya te lo he dicho, no nos van a pillar. Al Cuerpo Nova solo le quedan como 3 naves en la El flota. Cuerpo Nova tiene más de 3 naves. Yo soy Groot. Nah, es segura. ¿Qué te parece si dejamos el pringue tóxico y nos centramos en los trastos tan molones que sostiene? Yo soy Groot. A ver, no es que sea tóxica, pero no te la comas. Boas brasileiro. Se dice que el Cuerpo Nova quería cubrir planetas Por enteros certo, con o la red volumen Nova, está igual que aquí. altísimo, ¿no? Yo soy Groot. Hostiles, supongo. Estos... O volumen do xogo é que agora estou vendo que chegaba a vermello, eh? El xogo baixei, eh? Onde está? Sonido. Está ao 65%, eh? O sea... Imaginadevos ao 100%. Ainda que non sei isto se cambiou moito, pero... Se o poño a 30... No, sí, agora sí que se escoita pouco. Espera. É que despois aquí hai outro ajuste que vin antes que é isto. Esta área intenta axudar aos xogadores que son sensibles a experiencias de sonido altamente dinámicas para unha experiencia menos dinámica, como é. En fin. Vou non deixar en 50%. Los misiles sembraban la destrucción en la guerra. E sigue na zona amarilla, no Tú me ves. dirás, Visor Lord. Sigue na zona ¿Cuántas de amarilla. estas naves destruiste personalmente, asesina? En este desguace enorme, hasta los topes de restos de ambos bandos de la guerra. No me importaría ver las características de estos pequeños. Yo soy Groot. Creo que Sí, acabo sí, de yo cortar, siempre sí, tengo digamos. cuidado. ¿Ese cilindro gigantesco es nuestro punto de encuentro? Sí, esa es la nave minera. Es rarísimo ver todo esto apelotonado. Pequeños retazos de la guerra que asoló la galaxia entera, sujetos por Bringer Rosa. Nanoresina con base de hibrio. Como se llame, solo digo que es abrumador. Usa para trepar obstáculos baixos. Soy Groot. Vale. Mirad, amarillo y azul. Parece una vieja fragata de Cuerpo Nova. ¡Mola! No fastidies, tío. Seguro que ha muerto gente en esa nave. Aguafiestas, ¿por qué nos has traído si es todo tan sagrado? Yo soy Groot. Te hago una lista con al menos 12 planetas con monstruos. ¿Por qué aquí? ¿Crees que quiere impresionar a Gamora? En plan... Estamos pelados, Rocket. Tenemos que dar un gran golpe. ¿No estás harto de comer raíz de Yaro? Es muy... pastosa. Mira, esta es una zona restringida. No sé qué monstruo vive aquí, pero nadie más tiene uno. Lady Infierno valora la rareza en sus adquisiciones. Exacto. Extra. No he encontrado ni un solo cadáver entre los... ¡Ey! ¡Wow! ¡Qué pulsía! Vale. Estoy bien. Casi te conviertes en una víctima de guerra. O sea que había que spamear, No pero tiene pulsei gracia. varias veces e non contou. Tenía que ser rápido. Vale. Pues empecé bien. ¿Sabéis? Esto mola. Es divertido. Yo soy Groot. Nosotros tres. Juntos. Como cuando empezamos en el mundillo. Antes de que se uniera, ya sabéis quién.
Yo soy Groot. No odio a todo el mundo. Tolero a Quill. Quill se hace querer. Espero que te asciendan, Rocket. La verdad es que nos hemos divertido lo nuestro. ¿Te acuerdas del trabajo en Draconius? A los lugareños no les hizo gracia que los subiéramos a la nave. Puñeteros cambiaformas, tío. Nunca más. ¡Wow! Fijo que eso es un callejón sin salida. ¿Seguro? Ah, eso ya me gusta más. Es por aquí. ¡Vamos! ¿Y cómo lo sabes? Tú hazme caso. ¿Quieres? Groot, ¿crees que encontraremos algún trozo del Esquirlatrión por aquí? Yo soy Groot. ¿No sabes lo que es la Esquirlatrión? Una pirámide de maldad pura que corrompe todo lo que toca. Yo soy Groot. Hostia, ahí vi ¿Tú cómo cosas sabías que era extrañas, un punto muerto? Porque, a diferencia de ti, yo me oriento a las 1000 maravillas. Creo que se veu algo raro no un dos pés de Groot, máis un movimiento de Rocket. Pero bueno. Componentes avanzados, mellora Tío, disponible. imagina la clase de blasters que tendrían los Chitauri para destrozar esas fragatas. ¡Cuidado, güey! Los reales frases pueden ser destruidos con disparos de blaster. Todo bien, no preocuparse, pero cuidado al pisar esta basura, no es tan estable como parece. ¡Hala! Vaya mostrenco de seta. Yo soy Groot. Hongo, bacteria, moho, basura espacial. Llámalo como quieras, pero nos impide pasar. ¡Chúpate esa cosa frágil! Vale. Odio los parásitos comenaves. Diría que aquí llevan 12 años poniéndose las botas tan tranquilamente. Pero de que se corten os diálogos non me parece algo guai. ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Cómo salpica? 50 unidades a que yo me cargo más parásitos que tú. ¿Y qué más? ¡Hala! ¿Pero qué? Rocket, ¿esto es cosa tuya? ¿El marcador? ¿Te mola? Pirateé tu visor y lo añadí la última vez que te echaste la siesta. ¿Pirateaste Lol. mis cosas? Teniendo en cuenta la cantidad de veces que las arreglo, ya son más bien mías. El lugar óptimo para el próximo zumbador debería estar justo ahí. Yo soy Groot. Pues justo ahí delante, más allá del agujero enorme donde Mimo. solía estar la cabina de esta nave. Vale, este é o típico que se estuvera xogando solo o leería enteiro, pero non sei se... Que moito texto, Isto é polo que este tipo de xogos me mola máis xogalos solo. Por eso dicía do Assassin's Creed que non me mola xogalo en stream, porque sei que ten moito destes elementos. Pero bueno, neste caso vou a ver aquí a miña quinta investigación sobre o experimento da nanoresina espumosa con base de hibrio en nosa grandiosa zona de cuarentena conclueu. E podo confirmar que o meu material compórtase como cabe esperar, aínda que tarda un pouco. Os diversos detritos da zona, a maioría procedentes de restos da nave, empezaron a comprimirse e uníronse dentro da esfera protectora. Os materiais blandos a bordo de ditas naves disolvéronse en gran medida, e moitos dos metais máis duros mostra unha notoria debilidade estructural. Moi pronto empezarán a desmoronarse e a nanoresina atraerá os trozos para integralos. Se o corpo nova se afán en patrulla da esfera, insisto en que o fagan fora. A zona non é segura. Ademais, tratamos de eliminar a largo prazo cando a esfera quede sellada de forma permanente. En que o seu contido sea inutilizable, algúns materiais perigosos do inferior non quedarán inertes. Por tanto, opóñome á proposta de levar a unha estrela, pois descoñecemos a reacción que podría causar. No seu lugar, propoño lanzala á Greta Sapiencial, donde, en teoría, debería cesar a súa existencia. Bueno, isto, evidentemente, todas este tipo de entradas non a vou ler. ¡Qué tétrico todo! Yo soy Groot. Pero bueno... Ya, intenta no darle muchas vueltas. Es mejor no pensar qué sería de los que trabajaban en estos restos. Ou non en Además alto, de eso ya hace mucho tiempo. Que senón aquí vou dar unha monotonía de... Vale. ¡Epa! ¡Flipa! Tendría que haberlo grabado. ¡Haz un puente, Groot! Quiero ver si sigue vivo. Yo soy Groot. No lo sé, pero se mueve.
La madre que te echó, Quill. ¿Todo bien por ahí abajo? Sí, es que me pareció ver un atajo. Un atajo, ya. Vosotros seguid sin mí. Ya os pillaré. Vale, hay un compartimento destrozado de misiles del Cuerpo Nova al otro lado. Nos vemos allí. Compartimento de misiles amarillo y azul, vale. Amarilla y azul, vale. Paréceme contradictorio esto, porque en teoría Peter Quill pode voar, o sea, pode desplazarse cos propulsores. Perde un pouco de coherencia que agora por unha caída de 4 ou 5 metros xa non podo seguilos porque non os alcanzo. A ver, entendo que o xogo force este tipo de situacións, pero ao mesmo tempo vale. Aquí entendo que hai unha serie de habilidades, porque poñía mellora disponible. O problema é que o xogo non explica moita cousa, pero bueno. Hostia, o diario. Outra vez o mismo soño. Teño que deixar os perritos xoga a asociarme a despertar mellor que o objeto de Drax, pero esta noite vou a dormir a perna solta. Vale, si isto máis ou menos o que estuveron facendo. Hostia, pois isto está cunde, Personaxes. Vale, sí. Igual que moitos outros xogos, sabedes o que estaba dicindo fai un momento, e sabedes que ten aquí para ler a su puta madre. Onde está Will? Que diste Will? Este é Will. Peter Quill. Queres decir? Non teñen o mismo aspecto que os actores reales, é ao que te estás referindo. Esto se sabía, Bueno, este é Peter Quill. A ver, vale, que igual te esperabas que fosen idénticos, pero non. Hai dereitos de imagen, esas cousas, e se non llos te deu, bueno, clavaos a como se ven nas pelis de Marvel tampouco, sobre todo Groot. Sí que se parecen ou son casi calcaos, pero no. Pero isto eu xa sabía, vamos, antes de empezar o xogo. Eu isto xa sabía, e aparte que xa no tráiler se ve. Pero bueno, eu supoño que é porque non terán os dereitos de imagen ou porque o actor non lle cedeu, porque esas cousas valen pasta, Canto máis fiel o queres facer, máis vale. Eu casi prefiero outros que o xogo, a ver, a min dame igual que teño aspecto ou non de está ben feito, o sea, para min cumplen estes aspectos. Vale que igual che chama máis a atención que se parecera máis aos actores reais, pero vamos, de momento non o poñería como pega. Ainda que hai cousas que estuven vendo, detalles que, bueno, son, supoño que bugs que poden entrar dentro do normal. Ahora, isto xa é algo que é o diseño do xogo. Non hai moitos xogos que a mellor ti non sei se o sabes, que están basados en películas que non se parecen aos actores. De feito, creo que hai xogos de Harry Potter que nalgúns tiran un pouco cara ao actor, e noutros xogos de Harry Potter non se parecen tanto, sabes? Intentan parecerse. Intentan parecer. Hai en entregas que sí, pero non en todas. O sea, a ver, tamén hai que falar que obviamente nos primeiros xogos de Harry Potter había límites gráficos, entonces non o vas facer calcao, pero faloche de que finales dos 90 había xogos que tiñan como unha cara plana, como unha foto da persona en cuestión. A ver, eu creo que hai algún que tampouco, a ver, sí que se parecen. O que xoguei de Azkaban, o de sí que se parecen, sobre todo Hermione.
Acordo, a ver, ahora de memoria tampouco sei, pero eu creo que había algún que non era tan clavados. Hadri.png pero a veces é polos dereitos de imagen. A veces é polos dereitos de imagen. Se non o xogo non nos cedeu, o sea, as persoas non nos pediron ou tal, eles non poden usalos. Esas cousas valen pasta. E a veces prefieres gastar a pasta nun mellor xogo que ter unha mellor imagen. Bueno, eu xa vexo que a ti che importa máis un ou outro. Vale que si, o ideal son as dúas cousas, me dirás, pero bueno. Vale, Existencia, Cri, Chitauri, Guerra Galáctica, Guardianes da Galaxia. Pero, a ver, eu agora non se me ocurre un exemplo, non vou mentir, pero hai casos de xogos basados en películas ou en algunha novela ou algunha cousa, a ver, novelas a nada, pero películas ou que hai películas, e non todos os casos son tal cual o actor. Que pasa? Normalmente sí. Porque ti adquires a licencia, mellor xa tes permiso para iso. A ver, eu desas cousas non controlo. Pero no caso de Marvel é moi amplio. Porque a mellor o aspecto que ten aquí Gamora, eu non sei se o pensástedes, pero o aspecto que ten aquí Gamora, a mellor é basado nun cómic específico. A mellor hai un cómic ou hai algunha movida, eu estou dicindo por poñer un exemplo, A mellor hai algún cómic ou algunha movida que teñen este aspecto tal cual. A mellor non, a mellor é feito solo para este xogo, sabes? Pero eu entendo que aí vai ligados aos dereitos de imagen. Intenta que la Milano no se quede atascada en la resina. Si se atascase, la soltaría a la fuerza. No te preocupes, he pilotado naves Vale, peores aquí en situaciones caí. peores. Caín así, vale, que ahora xa me estaba perdendo. Aquí, por exemplo, claro, como solo teño unha propulsión, non Vale, podría... voy a gatas por una antiguaya mustia. Todo guay. Tranqui, Quill. Estoy seguro de que no te va a atacar nada. Excepto Sí. Groot y yo, claro. De momento aquí o dos elementos non podo cambiar. Drax, ¿por qué estás tan seguro de que la tal Lady Averno comprará el monstruo? ¡Mierda! ¿Es que quieres derribarlo todo, Quill? He disparado. ¡Claro! ¡El más lerdo de la guardería! ¿Cuánta guerra viviste, Rocket? Solo lo poco que ocurría mientras hacía otros trabajillos. Oye, chiquitín. ¿Qué pasa? ¡Ay! Usar para apuntar así e logo mantén LT para fichalo. ¡Hala! ¡Qué narices! ¿Estás muerto, Quill? Te hemos oído chillar como una rata sin el comunicador. ¡Estoy ocupado! ¡Mierda! ¡Eso es trampa! Tendríais que haberlo visto. Era una cosa rara. Para hacer un ataque viscosa. No pienso volver a caer. A dormir, ojitos. Vale. ¡Hostia! ¡Qué bueno! Nos dijo que nos fuéramos. Estará bien. Non me esperaba que lle fose a dar unha patada. Oye, si Quill palma, tocamos a más, ¿no? Qué cabrón. No sé yo si un 5% más vale la pena. Hostia, fixen aí un crítico. ¿Todo bien por allí? A Quill casi se lo come un moco o algo. Tendríais que haberle oído chillar. Debes luchar con dignidad, Peter Quill. O al menos morir con ella. No tiene gracia. É que aquí o problema é que o tema de comprar cousas que xa me salía. Vale, de momento aquí. Ah, bueno, sale puntos de habilidad. Ah, debe de ser o de arriba á dereita. Despois de... Hostia. Social Lord. LOL.
Ves, aquí xa vedes, diseño original de Eidos Montreal para Marvel Guardians de Galaxy 2021. Ves, primeira aparición Guardianes de Galaxia versión 2, 55, agosto de 2016. O sea, volumen 2. Eu xa sei que normalmente a xente está acostumbrado ao que falamos, pero é raro ver casos así, Recordad, pero estos tumbadores non son os traerán únicos. ni a una mosca si los colocamos mal. Tranqui. De Drax momento lo anotó pouco todo. xoguei, Y con mucho gráficamente pinta guai, en que vin algún que outro falliño visual moi puntual de momento. De momento pinta ben. Doblaje ben tamén, aínda que tamén hai a veces que se corta o diálogo en seco e non queda guai. Vale, equipo Rocket, acabamos de colocar otro par de zumbadores. Tú solo pilotas la nave. Y aún no te he abandonado mientras estabas en tierra, ¿a que no? ¿No podéis esperar a que estén colocados todos los tumbadores? Aquí non subes. Ah, sí. Vale. E logo fanche falta subs. Cuidado, unas criaturas extrañas me atacaron mientras colocaba un zumbador. Eso es que funciona. ¿Qué pinta tenían? Uno repuntante con múltiples protuberancias oculares. Quill, nos jugamos mucho con la información misteriosa de tu amiguita. Home, Espero que sea podría de fiar. poñelos, ¿Pero qué pero... vas a saber tú si tenía pinta de honesta o no? Sí, es verdad que olía a flores. Demasiado. Confiad en el plan, gente. Hasta ahora todo ha salido bien, incluso lo de la nave minera. Si colocamos bien los tumbadores, le echaremos el lazo a ese monstruo. Ah, Quill sí que sabe dónde colocar tumbadores. Y también sabe echarles el lazo a monstruos. Oh, shit. ¿En serio tiene que pasar por ¿A qué aquí? estás esperando? Oh, my. A ver, si buscas inclusividad... Bueno, sí. ¡Mierda, mierda! Buah. Ah, será una broma. Nun xogo con tanto diálogo pareceríame un coñazo, tanto texto en pantalla. ¿Estás bien, Groot? ¡Quill! Estamos bien, pero no podemos saltar eso. No tenéis que saltar. En este lado hay una viga robusta. Dile a Groot que prepare un puente. Tú pídeselo con amabilidad. A mí me funciona siempre. Para pedir algo que... Ajá. Vale, Groot, haz esa cosa tuya con la nave. Bueno, tan siquiera que acabara a frase Yo soy Groot. antes de poñer o puente, pero bueno. ¡Qué asco! ¡Más come naves! ¡Están en todas partes! 120 componentes, ves, poñen mellores ¿Crees que Groot disponibles. llegaría? É que moito me rayo de mellores disponibles, tío. Hostia. É que non sei a que se refiere con mellores disponibles. Porque aquí habilidades non podo facer nada. Ah, será isto de aquí. Que podo usar ramaje. Este en teoría xa o teño. Pois a ver se me aclara máis adiante. Ou senón, a ver, ainda estou empezando. Tampouco hai que... ¿Está allí? No, está... A ver, eu obviamente non vou facer todo o que... Solamente vou mirar aquí si hai posibilidade de poñer subtítulos, porque a mellor non os ten, Esta opción elimina todo contenido musical con dereitos de autor e sustituye con outras alternativas. É unha boa opción para xogadores que queren transmitir as súas partidas públicamente sin ter que preocuparse por avisos de infracción. Hostia, pois... vou no desactivar, Vou desactivar porque é o que vos estaba comentando antes. Fastidiaríame moito que me silencie partes do xogo que, a ver, no inicio sonaron cousas con copyright. A ver, igual eso
pode joder un pouco a experiencia, seguramente. Pero os diferidos poden quedar silenciados se sona música con copyright. En parte fastidiaríame. Vale, sí, aquí hai subtítulos. Subtítulos para sordos ou subtítulos, isto supoño que será máis general e isto menos. Tamaño dos subtítulos, hostia, sí que tens, Ah, mira, ponche aquí o... Non sei se sodes moitos ahora no chat. Que pensades? Queredes subtítulos activos ou non? Bueno, Gabi xa te dá claro que quere subtítulos. A min dame absolutamente igual. Eu prefiero non telos. Porque demasiado texto en pantalla. Polo ver por curiosidade, dis. A verdade é que non sei a que se refiere. Eu entendo que é a máis texto. Subtítulos de diálogos secundarios. Bueno, esto no. A ver cómo suena. Demasiado lejos. Y tampoco es que haya nada de interés al otro lado. Encontraremos otra manera de cruzar. En serio queda o puto texto arriba de modo de emisión activado? Pensé que estaba no menú, pero non que queda aí todo o tempo. ¿Alguna idea de la pinta que tendrá ese monstruo? Yo soy Groot. ¿Cuántas patas? ¿En plan más de 4? Será majestuoso. ¿Y qué pinta tiene eso? Ya lo veremos. A ver, estamos probando, brasileiro, que te queixas á mínima. Joder, estamos probando, xa sei que están no mismo sitio. Tamén estaba no Monster Hunter e non dixeches nada. Boa, Sullivan. O que non me gusta é o que hai aí arriba de todo, que modo da misión activado que te á vista todo o tempo. Una cosa, ¿y qué hace una nave minera en medio de tantos cazas? Por algo se llaman daños colaterales, ¿no? Nah, olvídate. Activar Windows. ¿Cómo activar Windows? Igual que o de activar Windows, sí. Estaba en idiomas, ¿no? Sí. A ver, a min pareceme demasiado texto aí en pantalla continuo. Eu, a ver, teño os comentarios activos porque estou grabando por se hai algunha clip. A ver, non sei, a mellor podo desactivalos porque ahora mismo creo que non aportan nada. Non sei. Realmente non sei se deixalos ou non. O que me fastidia realmente é que teña modo de emisión activado aí. Non hai forma de quitar eso. Se o teño activado. O sea, é que me parece demencial eso. Modo de emisión activado. Vale. Pero non me deixes ese puto mensaje aí. Quítamo mentre estou xogando. Pois, que lle den polo cu a copyright, entonces. Eu non quero ter un puto texto aí en pantalla constantemente que me este dicindo que teño modo de emisión activado. Eso sí que me parece unha cagada, o sea, pareceme a hostia que teña a opción, pero non que teña o texto modo de emisión activado. O sea, what the fuck, man. ¡De vuelta al lío! ¡Zasca! ¡En Hostia. toda la boca, Quill! Qué cabrón. Yo soy Groot. Pues claro que aquí no hay plantas. Es un desguace. Yo soy Groot.
Las plantas crecen donde haya alimento. Tenemos que cruzar por ahí, pero no sé cómo. Hostia. ¿Me ves preocupado? La resina aguantará. Pero podes poñelo no menú de pausa. Entendo. No menú de pausa entendo que teñas o texto de modo de visión activado, pero non in game. En game non quero ese puto texto, tío. Eso está mal, tío. Eso podo entenderlo no menú de pausa perfectamente. No menú de pausa non me molesta. Pero aquí in game que me teñes a puto texto aí encima todo o tempo non ten sentido. Porque molesta tanto que non xa perde a utilidade. Ai, é verdad que teño que dicirlle. Esto que era con... Vale. Groot, he visto un anclaje. ¿Podrías agarrarte? Yo soy Groot. Ves, ahora sí que fixo ben. Si veis alguna nave azul y dorada por ahí, avisadnos. Hemos visto muchas naves así. Se refiere a naves activas. No hemos hablado de qué hacer si nos topamos con una patrulla del Cuerpo Nova. Las contendremos hasta que hayamos terminado. Mala idea. Esos polis están conectados a través de sus estúpidos cascos. Si nos ven, no tienen más que cerrar la barrera para encerrarnos aquí, junto al resto del cementerio. Si veis polis, llevaos mi nave cagando leches, aunque tengáis que abandonarnos. ¡Ni de coña! Escuchad, ya he lidiado con el Cuerpo Nova. Hasta los ayudé a atrapar criminales de verdad. Puedo encandilarlos. ¿Crees que la Milano dejaría atrás a un Centurión Nova a toda potencia? No sería la primera vez. Yo soy Groot. Vale, allá vamos. Vale, déjalo justo ahí. Yo soy Groot. Sí, queda uno. ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Montón de chatarra! Yo soy Groot. La batería está cascada, eso es lo que pasa. ¡Te habrás pasado de bruto! Pues a ver cómo lo arreglamos. Se arregla cambiando la batería y cargándola. Vale. Estamos en una nave abandonada, petada de trastos. Alguno nos servirá para suministrar energía, ¿no? Sí, yo que tú lo buscaba con tu visor. Busca un repuesto mientras termino de apañar los cables. ¡Ay! ¿Cómo no iban a ser de las más asquerosas? Sabe a comida de gato barata. Te deja los dientes pringosos. Quill, venga, macho. Vale. Peter Quill, la agente doble intenta transmitirme una falsa sensación de seguridad. Así es. Y en cuanto bajes la guardia, atacaré. Ajá, así que lo admites. Me has pillado. Non sei se Has sonou o provocado mis timbre na planes. miña casa, creo que sí. Esto explota, ¿no? Ou non, non explota. Como é rojo e ten aí como un símbolo, pensei que estouparía. Tanta potencia de fuego. Ahora solo es chatarra. Yo soy Groot. Sí, lo siento, colega. ¿Qué es lo que sientes? El pueblo de Groot ni siquiera tuvo la oportunidad de luchar. Arrasaron el planeta entero al inicio de la guerra. Non se amarra este fulano. No. Vamos a ver qué puede haber por aquí. Yo soy Groot. Supongo que los centuriones de Nova tirarían la chatarra al mismo sitio. Yo soy Groot. Ya, fijo que no estaba en el contrato, pero Nova se quedó sin personal después de la guerra. Aunque al menos me los he quitado de encima. Bueno, ten que haber algo que sirva de batería. Mira esto, por ejemplo, este detalle de que cando escalas se faz este salto. Hai aí un... Ahora sí que o está facendo ben, pero hai un momento aí que cando pulsa lo A se fai así un movimento moi bruto. Uno de esos bichos que ya están fritos. Si era digno de la colección de Lady Infierno, no habría muerto tan fácilmente. Espero que lo reconozcamos cuando lo veamos y no después de cargárnoslo. Boa. Pois non atopo nada. Este sitio da que pensar. ¿Sobre qué? Sobre lo que pretendía el cuerpo Será Nova de este. barrer todo esto bajo la alfombra y olvidarse del tema.
Tal vez solo querían pasar página. Dejar atrás el pasado. El pasado nunca queda atrás. Nos sigue a cada Este non paso. va. Pero é o único objeto interactuable que atopei de momento. Bueno, dixo de usar o visor. Oye, Drax, ¿cómo es que estás tan enamorado de esta Lady Infernal? Yo no amo a Lady Invierno. Claro, no deberías decir algo en plan. Eso carece de lógica. Lady no es un nombre propio. Yo no hablo de esa manera. Non había... No, non me deixa... Non me deixa usar nada. Hostia. Sí. Hostia. Escanea objetos con RT para encontrar unha batería cargada. Vale, con este botón. Gamora, ¿cuándo vas a compartir tus contactos y fuentes? ¿Y tú los tuyos? ¿Eh? Si ya los conocéis a todos. No, solo sabemos que tienes a un tío que hace las bombas, otro capaz de reconstruir caras y otro que nunca dice que no. Adoro a ese tío. A ver, no es culpa mía que se me olviden sus nombres, pero siempre recuerdo sus caretos. A menos que mi tío de las caras les haga un trabajito antes. Ahí hay algo encima que vale. He encontrado algo con carga. Parece una batería de coche espacial. ¿Célula de xenon o lucoide? Vale. Este trasto no me dará un calambrazo, ¿verdad? Hay una probabilidad minúscula. No te pasará nada. Aquí tienes. Con eso servirá. Dejadme trastear un rato. Tendré que hacerle un par de ajustes en cuanto vea la potencia que genera, así que cubridme. Cubrirte contra... ¡Esas cosas son monstruosas! ¡Preparaos! Rocket, ayúdame con estas alimañas. ¡No, Copón! Como no cambie los cables rápido, se cortocircuitará. Parece que estamos solos, Groot. Vale. Groot é un recio defensor capaz de soportar grandes cantidades de daño. Su habilidade é o control de masa. Su habilidade básica é Ramaxe, que inmoviliza os enemigos nunha área pequena durante un rato. Me siento como si pisara postres. Hostia, pillo me daño aí, Si no arreglo este cacharro, seguirán viniendo. ¡Vamos, chatarrimonda! ¿Tengo que empezar a preocuparme? Ui, a miña vida. ¡Oh, madre! Oh my god. ¡Gracias por el aviso, colega! Ai, que veñen moitos morados, de repente. Vale, sí que me hostia, que soltan verdes Qué cando... fácil es Vale. decirlo. Que no se acerquen a ese misil, Groot. El roedor nos brinda más armamento. ¡Eso! ¡Usa el miedo! ¡Mátalos a todos! Saca a pasear esas ramas. Sal de tu burbuja de confort. ¿Cuánto se tarda en acabar con los bichos? Disfruta del júbilo del combate, roedor. Vale, soltan movidas que che curan. ¡Hecho! ¡Estamos conectados! ¡Hala! Justo a tiempo. Me gustaría verte a ti arreglarlo. ¡Vamos! ¡Dos menos! ¡Quedan Ai, dos! vale, era o botón que non era o que pulsei. Vaya por Dios. Tiña aí un rollo para ver un tutorial, pero dello que non era. Non sei se tes aquí a opción de darlle ao tutorial ahora. Porque sí que me interesaba ver eso do multiplicador. Aquí.
O impulso ve se ben o que é. Multiplicador de daño. Algúnas das habilidades dos guardiáns poden expoñer o punto débil dun enemigo e aumentar o daño que reciben. Se isto sucede, aparecerá un multiplicador de daño sobre a barra de saúde do enemigo afectado. Cando un guardián provoca a aparición dun multiplicador de daño, significa que estos son acumulables hasta un máximo de 5 veces, pero non de maneira indefinida, polo que unha estrategia efectiva é concentrar os teus ataques nun enemigo afectado antes de que desaparezan. Ademais, estes multiplicadores tamén se acumulan no daño extra que sufre un enemigo cando está desequilibrado. Vale. Vale. Yo soy Groot. Yo soy Groot. Groot se pregunta si vale la pena correr tantos riesgos en el curro por esa recompensa. Groot y yo somos prácticamente indestructibles, pero ¿qué pasa si la palma alguno de vosotros? Este trabajo es un pelotazo, gente. Es para la puñetera reina monstruo de Seknarf 9, pero ella aún no lo sabe. Si lo hacemos bien, seremos... Uy. ¿Los domamonstruos intergalácticos de Lady Infierno? Prefiero ese nombre, pero no me convence el acrónimo. Vaya tironazo todo ahí. ¡Menudo flipe! ¿Creéis que era una nave o un robot? Es un centinela Kree. Hostia, que son las 9. Vale, vale. A ver, agradecese por unha vez un xogo que teña pausa. Vale, que é un xogo dun xogador offline. Entonces ten sentido. Un robot, aunque habría servido en el espacio. Yo soy Groot. Ese ni siquiera es el más grande. Diseñaron al menos 5 modelos experimentales el doble de grandes. ¿Cómo sabes todo eso? Porque eran otros de los experimentos de Half-World. La mayoría de mis piezas las sacaron del hangar de cibercomponentes junto a la puerta, así que pude ver todos los robots asesinos. Veía cómo iban y venían las piezas desde mi jaula. No pretendí abrir viejas heridas. A estas alturas la mayoría son cicatrices. Para esos científicos locos, Kree ni siquiera era una persona, sino una especie de pipa inteligente con patas. Una pipa parlanchina. Ya, bueno, eso fue por accidente. Intentaron arreglarlo un par de veces. Yo soy Groot. Todo ese sitio era el problema. Ojalá hubiera vuelto para volarlo por los aires antes del final de la guerra. Vale. É que claro, o Groot estira como unha raíz pola perna e a primeira vez que o vin fixoseme raro, pero non é que sea este mal, pero a primeira vez vin, pareceume ver como que se bugueaba a perna do Groot, pero non. Vale, aquí vamos a disparar aquí. Sí, eso le habría dado el golpe de gracia. ¡Ah! ¡Ni por asomo! Groot, necesito que hagas un puente hasta la cuenca del ojo. Yo soy Groot. Ahora quiero ver cómo se lo haces a alguien en combate. Espera, ¿eso es? ¡Sí! ¡Voy a ganar la apuesta, Quill! Cabrón, o puto Rocket como se adianta, non dispara a través de... ¡Vamos allá! Estamos en la cabeza de un robot gigante. Y yo tengo piezas robóticas en la mía. Tienes piezas robóticas en tu cabeza. ¡Bum! Oye, Groot, ¿qué crees que debería hacer cuando gane la apuesta? Yo soy Groot. Digo con las unidades que me deberá cuando le gane. ¡Punto para Rocket! Bueno, yo sí sé lo que haré con mis ganancias. ¡Tengo un nido! Puede que sea la sede parasitaria. Non hai ningún máis por aí, non? É que pareceme escoitar un puto Rocket que me está facendo puntos. Bueno, ¿qué tal va esa apuesta? Yo soy Groot. Pues cuando machaque a Quill, les echaré el guante a unos hipercircuitos giratorios. ¿Sabes qué, Quill? No me parece justo. Tú tienes 2 pistolas y yo solo una. Ahora A partir de se está ahora, pensando. mis puntos deberían valer el doble. ¡Eso es trampa!
Vale, el zumba... No irá a cabrear a todos los bichos de la zona, ¿verdad? Lo siento, Quill. No pienso jugármela después de la última vez. Hay que probarlo a la de ya. Otra vez no. ¡Rocket! Si solo le he dado al interruptor a ver si se encendía. Ya, pues díselo a ellos. Bomba de racimo. Sea su alcance. Wow. Experto en armas que ataca desde lejos. A prioridad de infligir daño a varios objetivos a la vez. A su habilidad básica de puñetera bomba de racimo que inflige daño moderado a todo que se encuentra en una área de impacto. ¿Quién se chupa el qué? ¡Leches! Creía que estábamos a ¡Venga ya! ¿Ahora tenemos que ocuparnos de unos gusanos? Menos mirar y más disparar. Muy útil, gracias. Dalle patada. ¡Ahora deja de distraerme! Que caí abaixo. What the fuck? ¡Debes una, Quill! Esta vez paso de ir hacia la luz, coleguita. Vaya falsedad de caerse abaixo, ¿no? Pero ¿cómo es que hay tantos? Quizás sirvan de Llevo alimento demasiado para el tiempo monstruo sin que reventar buscamos. nada. ¿Ves? Sabía que le cogerías el punto. O un morrer, como si así, ¿eh? Vale, ahora cureime bastante. ¡Sufrid! ¿Quién se chupa el qué? Al Fai menos bastante da daño gusto o puto espachurrarlo. gusano este, ¿no? Es gratificante, sí. ¡Ni de coña! ¡Yo llevo muchos más! ¿De verdad es necesario hacer pruebas? Las pruebas son la parte más divertida. Joder, qué duro es este bicho, ¿no? ¿Ves? Sabía que le cogerías el punto. Así se salpica, Rocket. ¿A Nuevo que punto sí? de habilidad. ¿Eso cuánto vale? ¿5 puntos? No, venga ya, no puedes ir. Puntos de habilidad. Conseguiste un punto de habilidad. Usa para acceder a guardianes. Por cada 1000 de experiencia tendrás un nuevo punto. Vale. Puntos. Vale. Lo que pasa es que las habilidades solo las puedes activar cuando hay Los no medio de las catatianos no batallas. necesitan apellidos. ¿Y qué hay de el destructor? Es un apodo que recuerda a todos los que aniquilé durante un bochornoso periodo de ira desbocada. Hostia, o Claro, puto así funciona. Rocket adiantó Yo podría menos ser Rocket bichos. el despiadado, porque juraría que nunca he tenido piedad. Qué cabrón. Vale, la nave minera está justo ahí. Yo soy Groot. Pues claro que es seguro. Tanto como puedan serlo los restos de una nave Chitauri. Yo soy Groot. Eso es porque sigues llamándola cosa pringosa. Es nanoresina. Venga, Groot, tenemos que llegar al otro lado. Rocket no te pondría en peligro, ¿a que no? Yo soy Groot. Exactamente. Puedes contar conmigo, colega. Yo soy Groot. ¿Qué va? Es que parece inestable, como todo lo que hay aquí. Anda, relaja la rama. Yo soy Groot. Sí, la resina puede sujetar una estúpida nave. Venga, pero sí es súper seguro. ¿Ves? Te lo demuestro. ¡Hey, mira! Rocket, Válgame. chicos, saltad. No, no. ¡Ah!
Non pode voar ahora. ¡Groot! ¡Groot! Vaya hombre. ¡Groot! ¿Estás bien, colega? Yo soy Groot. ¡Feten! ¡Maldito leño mugriento! ¡Podrías haber muerto por salvarme! Yo soy Groot. Yo también te quiero, grandísimo hijo de fruta. Hijo de fruta, tío. Venga, Quill. Está en la nave minera. No le hagamos esperar. Me gusta la fruta. ¿Y ya está? ¿No vamos a buscarlo? Dice que está bien. Luego nos reunimos. ¿Va todo bien, equipo Rocket? Hemos perdido la señal de Groot. Leñe. Se le habrá roto la radio al caer. Podíais haber avisado con un árbol, va. Será un árbol, pero está vivo. Groot ha ido por otro camino, se habrá caído y se le habrá roto la radio. Sí, eso mismo. ¿Por qué ha ido por otro? Equipo Rocket, corto. A ver si así nos dejan en paz. Parece que nos hemos librado del equipo verde. Ya no hay que darle más vueltas a lo del accidente. Y Groot está bien. No hay nada de lo que preocuparse. Tampoco es que hubiera podido evitar que se cayera esa nave oxidada. Da igual, ¿vale? Tú mismo lo has dicho. Groot está bien. Todo va bien. Exacto. Todos estamos bien. Claro, claro, Feten. Hostia, qué raro. Showme estos. No, puto ¿Cuántos Rocket. cascos de naves Chitauri hay por aquí? Los Chitauri son como cucarachas. Siempre hay más de una. Resulta apropiado que mueran como insectos. Vale, ahora non teño Groot. Si se activase ahora el postquemador, nos haría a la brasa. Pues esperemos que no, porque hay que encontrar la forma de pasar. La turbina está justo en medio. Habrá que atravesarla. Estas cosas se abren para que pasen los gases, ¿no? ¿Sí? ¿Insinúas que somos los gases? Hoy sí, si conseguimos que se abra. Oigo ruiditos en tu visor. Más te vale que no hagas trampas, Quill. ¿Cómo has podido oírlo? Oye, entre tú y yo, creo que lo del equipo verde debería ser algo permanente. Por aquí hay un túnel de acceso de drones. Lástima que no tengamos un dron. ¿Puedes colarte por ahí? Lo sabía. Rocket arregla esto. Rocket soluciona lo otro. Rocket, métete por ese agujero misterioso. ¿Ves algo? Sí, un control manual. Equipo Rocket, tenemos un problema. El punto donde teníamos que poner un zumbador estaba cubierto de resina. Buscamos otro. Aseguraos de que el nuevo punto esté lo más cerca posible del original. Cosas de bases y ángulos. Genial. Otra turbina. Sí, así es como suelen fabricar estos trastos. Y... ¡pup! ¡Piu! ¡Piu! ¿Seguro que no voy ganando? Vamos, salgamos de aquí. No encuentro la nave minera entre tantos escombros. Echa un ojo, no tiene pérdida. Retomamos el camino. La nave minera no está lejos. ¿Crees que Groot nos habrá adelantado? Puede. Espero que no se haya distraído. Había pensado en ponerle una correa. Como vea algo brillante, despido. ¡Esta mierda, mierda, mierda! ¡Te juro que esta vez no he sido yo! ¡Esto no me gusta! ¡Ay! ¡Punto para mí! ¡Me estoy agarrando a esta cosa con músculos que ni sabía que tenía! ¡La madre que lo... Te dije que los había visto. Justo a tiempo. ¿Cómo habéis? Yo también me alegro de veros, pero será mejor que crucéis la nave cuanto antes. Anda, joder. Ten medo, puto Peter. Estamos viendo mucho movimiento. ¡Sí! ¡Las cosas se están poniendo violentas! Tú intenta mantenerla estable. Muy pronto no voy a tener esa opción. Esta posición es insostenible.
Drax dice que deprisa, Peter. ¡Que viene! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Agarraos! Joder, qué maníaco de... E puxeme a spamealo a, pero como o fixen medio segundo tarde, xa non funciona. Porque claro, ponme A e eu tomo como pulsar A e pulsei A 2 veces. E despois cando empecé a pulsar moitas veces xa non che vale. Mucho movimiento. Xa non vale. E o personaje non corre ainda por riba, faime gracia. Pronto no voy a tener esa opción. Esta posición es insostenible. Drax dice que deprisa. E aquí as físicas do xogo fallan un pouco daquela maneira. Vede, que ten que facer pulsacións rápidas no primeiro segundo, senón non che conta. Voy a sacarla de aquí. En serio, o puto personaje non corre. Cove. ¡Vamos! ¡No te pares! ¡Deja de ser el idiota! ¿En serio? ¡Will! ¡Por aquí! Equipo Rocket, ¿habéis podido entrar? Sí. Non vexo un carallo. Empieza. Recibido. Nos vemos enseguida. No hay prisa. Aquí se está bastante bien. No tan bien si no puedes ver en la oscuridad. ¡Ah! ¡Mierda! ¿Qué? Mi visor ha pegado un fogonazo. ¿Está roto? Se habrá sobrecargado. Debe de haber algún tipo de energía residual. ¡No, venga! ¡Maldita junta del tensor! Ay, solo tengo que menear el... Vale, el soporte vital vuelve a purular. ¿Qué ves por allí? Virgen de la teta. Chúpate ese roedor completado. Hostia, eso que é ouro. Saleu un logro, creo que non se ve aí. Hostia, que cabrón, ¿no? Hostia, parece unha gema do infinito. ¡Ay! Quill, ¿estás bien? Sí, sí, É a gema da mente. Uf. Oh. What? Vale. Eso pinta mal. Oh my god. Eso que vai ser un boss ¿Qué no ha futuro. sido eso? Quizá sean unos viejos robots de limpieza. Quizá. ¿Robots de limpieza? Yo qué sé. ¡Muere, movida flotante! Menos mal que apuntaba como a Q. ¡Yo soy Groot! ¡Groot! ¿Estás bien, tronco? Un pouco máis fulmina. E vai non deixar aí. Perdón por los disparos. Sí, pensábamos que eras esa cosa que soltamos por ¿Qué accidente. Vimos por accidente unos robots limpiadores de lejos. Yo soy Groot. Estamos de fábula. Fue vernos y darse el tiro. ¿Verdad que sí, Quill? Yo soy Groot. Y yo me alegro de que tú estés bien. Rocket, no tengo tan claro que esa cosa fuera inofensiva. Me sabe mal haberla liberado. Yo soy Groot. Quill disparó al tuntún y le dio un nido de gusanos enorme. Entonces se cayó un trozo de algo y una enorme criatura salió de él. Nada más. Vale. Listo, las coordenadas del punto de encuentro están por ahí, pero tendremos que ver cómo rodear los cascotes. Intentaré buscar otro camino. Yo soy Groot. Pero mira
Mirad qué preciosidad. Yo soy Groot. ¿Una mesa? Es un banco de ingeniería retro modelo T. Los de ahora no aguantan tanta tralla como este. Oye, Quill, vente. Vamos a ver si esta joyita funciona. A lo mejor puedo reparar tu equipo. Pásame esa pieza. Banco de traballo. Podes fabricar ventaxas no banco de traballo ca axuda de Rocket. As licencias disponibles móstranse ao activalo. Para fabricar cada ventaxa necesitan componentes específicos. Vale. Aquí é o de mellor disponible é para usar aquí. ¿Cómo no vas a pillarlo? Accedendo a datos. Vale, ventaxa disponible. Tes componentes suficientes para fabricar esta ventaxa. Mantén para pedirle a Rocket que a fabrique. Recarga rápida. Anula o tempo de enfriamiento debido ao sobrecalentamento das pistolas elementales. Y en tiempo récord. Vale. Disparo cargado. Ao pulsar rápidamente RT 2 veces cargase un disparo. Solto para infligir un daño desequilibrante físico. Bueno, esto é moi caro, ¿no? Espera, atrae os seteos que soltan o enemigo a una distancia de hasta 15 metros. Non sei se este é mellor. O escáner táctico. Vou poñer o primeiro, que... A ver, esperen, dai máis aquí. Non. Velocidade de regeneración do escudo. Aumenta a regeneración do escudo un 33% por segundo. Era puntos máis rapidamente de combate. Aumenta os puntos de escudo totais. Aumenta os puntos de salud. Vale. Deixas caer ahora de ser adicional solicitar un golpe letal después de impulsarte con las botas por unas horas. Maniobra durante caída ao espacio temporal mientras disparas. Creo que vou coller este. O de disparar. Cargas un disparo só para disparar. Vale, vou elegir este a tomar polo cu. ¡Voilà! Vale, ahora xa non podo comprar máis. Podes usar disparo cargado para infligir un daño desequilibrante directamente coa arma. Pulsa 2 veces e mantén RT para iniciar un disparo cargado. Solta RT para disparar. Un disparo cargado inflige daño desequilibrante físico. Yo soy Groot. Sí, si logramos quitar de en medio esta porquería, podríamos cruzar. Pues non acabo de entender Ese cómo va. chapapote nos ha salido farruco. Prueba la mejora de recarga rápida que instalé para seguir dándole caña. Venga, Quill, dales caña a esos lanzaguisantes para que podamos colarnos por ahí. Espera. É que non funciona o de... o que acabo de comprar. ¿La Milano en algún sitio seguro? Chicos. Igual se han cansado de oír tus pamplinas. Ah, ¿Para vale. qué te mejoro esos trastos si luego no vas a usarlos? Debes calcular el momento para sobrecargar el refrigerante fácil. ¡Toma ya! ¡En el blanco! Gracias por la mejora. Pues nada, salgamos de aquí como podamos. Sobre el bicho que liberamos... ¿Qué bicho? Yo no he visto a ninguno y desde luego no me apetece hablar de bichos. Recarga rápida. Recarga rápida permite cancelar o enfriamiento da pistola e lamentar e infligir daño adicional. Dispara de forma mundial sobre 40 armas. Primero aparecen nas zonas verdes. Vale. Ainda que eu diría que non lle dei na zona verde. A pero... saber qué entiendes tú por seguro. Esto parece un poco inestable. Quedaos atrás un momento. ¡No hay problema! ¡Ah! ¡Quill! ¡Mierda! Hostia, ese bicho de ahí. Esto está lleno de adefesios. Chicos, no estoy solo aquí. Pues tendrás que apañártelas. Intentaremos dar un rodeo. ¡La leche! Es la cosa más satisfactoria a la que he golpeado jamás. Yo soy Groot. ¿Más bichos? ¡Pues a aplastar toca!
toda la jeta. Joder. Para hacer los disparos cargados. Rocket, no sabes lo que te has perdido. Ha sido un pasote. Equipo Rocket. Por fin. No podíamos escucharos antes. La nave minera tiene algo que interfería con nuestras comunicaciones. Ya, hay algo que no me cuadra. Y Quill se ha caído por un boquete, para no variar. ¿Otro más? Voy a aterrizar la Milano, pero Drax ha salido a buscaros. A lo mejor encontráis a Quill antes que nosotros. Intentamos llegar hasta él. Chicos, hay que mejorar nuestro sistema de apoyo entre amigos. Ella no es mi amiga. Te encontraré, Peter Quill. Describe tu entorno. Hay metal oxidado, equipo de minería oxidado, todo oxidado. De acuerdo. Peter Quill, he localizado equipo oxidado, pero no te encuentro. ¿Será porque todo está oxidado? Eso no acota a mi búsqueda. Esto, Me qué pregunto carallo. si Rocket sabrá lo que es. Ah, que o colleo. Esto sí que o colleo. Nuevo coleccionable de Gordon contado. Encontré sensibilidad de control. Seguro que creo que tengo un interesante comentario. Chicos, ¿ha habido suerte? Esto no es una cuestión de suerte. Peter, haz algún ruido para que dé contigo. Drax. Drax. ¿Qué tal si silencias tu comunicador antes de ponerte a pegar berridos? No rompe, ¿no? Estos más raros de minería. ¿Qué son? No sé, tubos raros de roca o de metal. La porta non si apre, no? Oh, sí. Esto está abierto aquí, joder. Joder, pensando que había cristal por todo. Joder, Otra macho. criatura raruna. ¿Raruna? Me ¡Mátala! has leído la mente. No se muere ni para atrás, apenas le hago nada. ¡Pues mátala más! La estoy matando todo lo que puedo. Hostia puta. Vale, tengo un... Barra de desequilibrio. Algunos unidades tienen una barra de desequilibrio por lo que son más resistentes ao daño. Su barra de... sempre aparece debaixo da súa barra de saúde. Si se enche, quedará inutilizado momentáneamente. Estoy bien. Casi. Vai me matar, Hostia, matóme. Escóndete detrás de mí. Te protegeré. Nada de esconderse. Mantén LB para acceder ao modo de guardiáns. Vale. Contra os enemigos. Darse a un luchador resistente que pueda enfrentarse a varios enemigos a vez. A su especial é desequilibrar os enemigos inmunes a ataques normais. A súa habilidade básica é destrucción, que inflige daño lixeiro e desequilibrio grave. Tenemos contra las cuerdas. Machacando. Gracias por tu ayuda, Grandullón. ¿Sabéis cómo puedo encontraros? Drax ha abierto un boquete para que te orientes. Peter, Drax, ¿dónde estáis? ¿He oído disparos? Has oído bien. Dejadme algunos. Tú por eso no te preocupes. Esto es irritante. No se somete. ¡Me toca!
pulsar para pedir que es ataque letal. Hostia. A muller máis letal da galaxia. Gamora é unha experimental asesina que elimina rapidamente os seus objetivos. Asesta ataques veloces e moi dañinos. A súa habilidade básica é ataque letal que inflige daño grave a un único enemigo. ¿Los verdes habéis dado con Quill? Ya lo hemos salvado. Oye, Pues adelantaos. Nosotros estamos haciendo una parada técnica. He aterrizado la Milano cerca del último zumbador. Vamos para allá, pero no os quitamos el ojo. ¿cómo está mi niña? Ya lo averiguarás. Eso si conseguimos llegar ahí arriba. Yo pod... A ver ese juego de pies tuyo, Gamora. ¿A qué no sabéis hacer esto? ¡Cuidado con las cabezas! Solo dispongo de una. Ante... Drax, ¿crees que puedes subir ese contenedor? Contempla el poder de un guerrero catatiano. Justo ahí. Entendido. Hostia puta que lo paré. Recuerda este momento si alguna vez osas desafiarme, asesina. Lo que recordaré será lo lento que has sido. Vale, Rocket. Estamos en marcha. Sí, estupendo. Si están abandonadas, no es robar. Estamos... ¡Ay, madre! Rocket. Ahora no, Quill. Espera, puedo mover... Lánzalo, Drax. ¿Dónde coloco esto, Peter Quill? No sé si aquí... Puedes dejar eso aquí. Voy para allá. Non sei se darei chegada ali arriba. Ya. Ah, pues sí. Buenísimo. ¿Me ayudas a sacar eso, Drax? No seas esclavo de la indecisión, Peter Quill. Deja eso ahí si quieres. Así se hará. Vale. Ahí está. Rocket. Quizá haya localizado a nuestro monstruo. Ni siquiera sabemos qué aspecto tiene. La información era muy imprecisa. No era imprecisa, solo se consiguió con prisas. Seguro que es una pequeña... Abominación de pesadilla. Lady Infierno es una guerrera prestigiosa. Lo ideal es que el espécimen refleje su fuerza. Lo dicho, algo aterrador. Discrepo. La fuerza es algo entrañable. Mika Maria y su madre Hobart eran dos de las personas más fuertes que jamás... Llamándose Infierno, he de darle la razón a Gamora. Debe de dar un miedo que para qué. Un depredador alfa de pesadilla. Que ruge y apesta, con más dientes que todos nosotros juntos. Alas de murciélago, de puntas afiladas y fijo que escupe veneno o ácido. O ácido venenoso. Supongo que estas entradas se guardarán, ¿no? Pero bueno, da igual. O ácido venenoso. Más vale que sea cierto. Ansío con ganas un reto digno. Parece que... Bueno, no sé si se guardará esto, pero bueno. Vamos a ver, aquí hay más ¿Sabéis? movidas. He visto otras naves mineras gigantes, pero no recuerdo haber visto ningún caza catatiano en la guerra. Thanos ordenó a los invasores aniquilar nuestra flota y demoler nuestras fábricas antes de que pudiéramos reaccionar. Pero eso ya lo sabrás. En realidad no. No tuve nada que ver con lo que le pasó a tu pueblo. Pero estabas familiarizada con esa táctica. Pues... sí. Por supuesto que sí. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Rocket! ¡Tenemos compañía!
¿Pero cuál? ¿Es por el último zumbador? ¡Aún no lo hemos colocado! Uf. Si son el aliento de nuestra presa, esta no andará lejos. Procuremos no acabar siendo nosotros su alimento. Tienes razón, esto no funciona. Hostia, cómo... ¡Mierda, mierda! Parece que hemos despertado a la nave entera. Hacer piña. As accións que realices durante as batallas representarán medidas de hacer piña. Cando este cheo, fai piña para cambiar o resultado do combate. ¡Chicos, a juntarse! E agora vai poñer música con copyright. Es como si fuéramos el centro de todas las burlas. Aún así, no podemos retirarnos. Nadie va a retirarse. Ah, é verdade, dos Pero discursos. debo admitir que me estoy acojonando vivo, Quill. ¿El enemigo es un plasta? ¿Nos dan por todos lados? Pues es hora de ponerse las pilas y dejarlos atontados. Somos los héroes y ellos se nos ponen farrucos, pues se van a enterar. ¿Quién está conmigo? Ultad tendrá que esperar. ¡Grandis! Los resultados multihechos o equipo con resposta correcta. Tanto os guardianes como tú recibiches unha maioría de daños. Se eliges realmente solo tú conseguirás. Non podes si ganas ou perdes, non? Ou non diz nada, todos os guardianes resucitará. Di que sí, machote. Tampoco nos pasemos. ¡Que siga doliéndole! ¿Queréis más? Aquí tenéis. ¿Qué les vas a ofrecer, Peter Quill? Amigo, no está el horno para solots. ¡Cuánta gloria! ¡Que venga el monstruo! Mi cuerpo se hincha con el son del combate. Preferiría no haberlo oído. Vamos, el último punto es por aquí. ¿Cómo lo sabes? Mis sentidos están diseñados para sentir hasta la más mínima vibración. A quemarroupa. Pero isto que usa depende de 2 puntos, entendo. ¿En serio? No, estoy rastreándolo en mi pantalla. La Milano debería estar al otro lado de esta puerta. Estaba abierta cuando pasé por aquí. Yo soy Groot. ¿Cómo que yo la habré pifiado? La señora asesina habrá cerrado la puerta al salir. ¿Perdona? Creo que todavía le queda algo. Prueba a ver, Rocket. Observad a un genio en acción. Mira que te gusta obrar milagros. Esta tecnología la ha creado Peña que perfora rocas espaciales gigantes. Debo reconocer que está perfectamente aparcada. Danos... Yo soy Groot. Que sí, que sí. Aí iba a dicir algo, interrompeuse. Es aquí. Última parada. Qué ganas de salir de aquí. Este sitio va a venirse abajo de un momento a otro. Pues yo estoy deseando ver al monstruo. Y yo que pensaba que estabas aquí por la compradora. Es una coleccionista respetable. ¿Está listo? Sí, sí. Relájate, Primor. Primor dice. ¡Ay! ¿Está funcionando? ¿Qué?
Creo que está roto. ¿Qué va a estar roto? ¡Está sonando como tiene que sonar! ¿Está sonando? Wow. ¿Es que no lo oyes? ¿El qué? A alta frequência. Solo escuta ele. ¡Ha llegado el monstruo! Ya lo veo. Vale. Oh, no, la puerta. Eso me vale. Ahora cacemos al monstruo. ¡Madre mía! ¿Cómo corre? Que no os ataque por la espalda. Vale, Podría no ser puedo venenosa. Si es venenosa, mayor será la recompensa de Lady Infierno. Un escondrijo menos. Tú sí que sabes, Quill. ¿Estamos seguros de que es nuestra criatura? Tengo mis dudas. Creo que me está mirando. Ya no tiene dónde esconderse. Pero aún puede correr. Algún modo habrá de frenarla. ¡Alárgate! O hombre que suraba as llamas. ¿Qué puñetas es eso? No tiene pinta de monstruo. ¿Adorable? Si es más fea que una cabra asgardiana. No podemos presentar a esta criatura ante la reina monstruo. Se reiría. ¿Y si la usamos como cebo? Sabía que los zumbadores no funcionarían. ¿Qué? Mis zumbadores son lo más. El Musculitos es el que se ha lanzado de cabeza a lo loco. No me he lanzado de cabeza. ¿Pero qué? Esto... ¿Estáis viendo lo mismo que yo? Hostia. Sí, eso sí que es un monstruo. Acanti. Una ballena voadora con percebes. Vale. Fin del calentamiento. Atrapemos al verdadero monstruo. A ganarse el jornal. Un boss. Hostia. Señor de Jala, ¿qué es eso? Robots limpiadores no son. Hostia. Mató uno. ¡Cuidado! GG, sí. Este sitio se cae. Hay que pirarse. ¡Ya! ¡Malditas ruinas volátiles! ¡Drax, vamos! Hostia. ¡Agarraos las posaderas, gente! ¡Rocket, pon música! ¡Voy! Céntrate en volar, Peter. ¡Que alguien le ponga una canción! ¡Ja! Ahora sí que sí. ¡A la nave! Ya la veo, ya la veo. ¿No estás? Drax, ¿pero qué haces? Me estoy agarrando las posaderas, como dijo Peter Quill. ¡Mierda! Que alguien me eche una mano, ¿eh? Sí, pero al cuello. ¿Qué te parece? ¡Al loro! ¡Se acercan escombros! ¡Cárgatelos, Quill! Ahora ven un copyright, Tiraré ¿no? de precisión quirúrgica. ¡Ni en tus mejores sueños! Lo más rápido es atravesarla. ¡Peter! ¿Temes morir con la culpa atormentándote, asesina? Ni se te ocurra manchar mi nave. Ni nada. Se acabó. Déjame conducir. Vas a acabar matándonos. No hemos muerto aún. Igual lo hicimos y esto es el infierno. No seas ridícula. Esto carece de la eterna gelidez de Sardur. ¿Vuestro infierno es helado? A los catatianos no nos agrada el frío. Pues poneos una camiseta. ¿Veis? Coser y... Groot dice que cuidado. Sí, gracias por el aviso. Bueno, aquí non é como é que non perdo vida. ¿Quieres que me ponga yo? ¡No! ¡Está controlado! ¡Ya lo veo! ¡Cuidado! ¡No nos estampes, Quill! ¡Todavía tengo muchas cosas que mangar! Oh.
Esto es un poco mareante, ¡No vamos a conseguirlo! ¡Dale al botón azul! ¿Cuál es ese? ¡El de los propulsores secretos que añadí! ¿Quieres dejar de añadir cosas cuando estoy sobando? ¡Presiónalo, Peter! Este no es momento para luchar mano a mano. Ahí va. Sí, señor. Me declaro fan del botón azul. ¡Hay porquería por todos lados! ¡De esta no salimos! Sí que saldremos. Creo. ¡Ahí está la salida! ¿Veis? La recta final. ¡Con nuestro final! ¡Sí! Eso sí que es un triunfazo, chavales. ¿Triunfazo de qué? ¡Si se han zampado al monstruo! Si puedes escapar volando de algo... Pues que la has cagado, porque has tenido que escapar volando. Hola, bye. Ay, que no sea el cuerpo Nova, que no sea el cuerpo Nova, que no sea... Una apuesta arriesgada, Es el completada. cuerpo Nova. Esto era o prórrogo. O sea, o inicio, ¿no? Bueno, porro. O prólogo. Non sei falar. Halas Hope. Una nave patrullera. Porro. Nombre... Esperanza de O Jala. porro. Capítulo 2. Coas mans na ¿Esperanza masa. de Jala, dices? Tengo que hacer una cosita. Ahora vuelvo. ¿Qué? Hay que librarse de ese bicho. Ya. En serio, Peter, si sigue en la nave, nos encarcelarán. No van a encarcelar a nadie, solo es una llama espacial inofensiva. ¿Inofensiva? ¿Recuerdas Inacubé? Pues no, la verdad. Porque lo arrasaron cuando un idiota metió un Exolon de contrabando. Expulsaré a la bestia al espacio. No vamos a expulsar a nadie, nos pondríamos en evidencia. Podría portar el mal de Zefron. Por eso Drax lo va a esconder en el compartimento secreto que hay detrás de las plantas de Groot. Peter Jason Quill. ¿Tiene que decir mi nombre entero? ¡Hey, Corel! ¿Qué tal andas? ¿Cuánto ha pasado? ¿2, 3 años? ¿Te veo bien? ¿Has tomado el sol? Has tocado fondo. Qué bonito. Corel, de verdad no es lo que parece. ¿Que estás recogiendo chatarra en la zona más vetada del espacio? Y encima te juntas con ladrones y asesinos. Matar por dinero no es asesinato. Pues te vas a reír. El navegador se escacharró y nos mandó directos a la zona de El cuarentena. navegador se os averió. ¿Qué quieres que te diga? Fue ver el error y salir por patas, pero entonces aparecisteis. Claro. Peter Quill, he encontrado esto en el sitio que me dijiste. Es que no cabía todo. Era lo otro o esto. Peter Quill, del planeta C-53. Por orden de la Ley Galáctica ZXP-47, tu tripulación y tú quedáis arrestados. Espera, ¿puedo llamar luego? ¿Qué? Por favor, dime que no es una caja con tecnología ilegal. Es una caja con tecnología ilegal y muy valiosa, todo se ha dicho. ¿En serio? ¿Qué? Esta es una nave de saqueo. Hasta las bombillas son mangadas. Toca hacer criba en el compartimento. Expulsaré la caja al espacio. Como la expulses, te fundo la cara. Las armas de la Milano llevan 4 generaciones desfasadas. Necesitamos esa tecnología más que ese puñetero animalucho. Ese animalucho es un peligro biológico de clase 3. ¿Quieres acabar en la skill? Buah. Esconde la llama. ¿Cómo? ¿Y mis cosas? Rocket, conozco a Corel. Hará la vista gorda con la tecnología, pero con una bomba biológica... Soy bueno, pero no tanto. ¿Te liaste con una poli? En aquel entonces no lo era, pero la cuestión es que estábamos muy unidos. Vosotros confiad en mí. Yo soy Groot. Y ese será su comité de bienvenida. Esperanza de Jala, fragata estelar de Cuerpo Nova. Pertenece a la zona de cuarentena. ¿Podría hablar con la Centurión, Corel? A callar, prisionero. La comandante no tiene tiempo para dar con piratas como vos. Ese es el tema, que los piratas somos héroes, pero de los legales. Sí, eso es. Mira los registros, cabeza de latón.
Autorización del Cuerpo Nova 67398-2. ¿Gañanes de la galaxia? ¿Qué? ¡No! ¡Rocket! El papeleo lo hizo Groot. Hice la corrección en un apéndice. Puede que no seamos los héroes más famosos, pero sí estamos en el top 5 de nombres molones. Integrantes: Groot, Flora Colossus, el último de su especie, intrépido en combate e irreemplazable como amigo. Rocket, genio donde los haya, mago de los explosivos y no es un mapache. Gamora, hija adoptiva de Thanos, la mujer más letal de la galaxia. Eso lo dice todo, ¿no? Drax el Destructor, asesino en serie, héroe de la Guerra Galáctica y cascarrabias. Y por último, y por ello menos importante, Peter Jason Quill. No hay descripción. ¿Ya está? ¿No pusiste más? Había límite de caracteres. Perdón, tengo que... Cadete Gold, ¿qué haces aquí? ¿No lo sabe? ¿De verdad? Procesamiento de prisioneros en prácticas. Becaria oficial. ¿No eres un poco joven? ¿No eres un poco mayor para ese tupé? Debería consultarlo con la capitana. No, sí. Lo ha firmado. Es muy quisquillosa con firmar cosas. Señor, según el artículo 7A concerniente al calzado de los prisioneros, esas botas propulsoras constituyen una infracción. Solo están de adorno. Bien hecho, Cadete Gold. Genial. Adiós al plan B. Mi falta que hacía lo tengo controlado. No lo tienes, pirata. Pero yo sí. Ahora desfilad. En marcha, prisioneros. Tía, La chaqueta toma. ni tocarla. Cadete Gold, ¿conoces los protocolos de detención? Me lo sé todo, señor. Lo primero es... Lo primero es disculparos. Somos trabajadores legales, currando en un negocio legal. No estábamos cazando una criatura ilegal en un espacio ilegal, ilegalmente. Deja de ayudar. Este arresto no tiene ni pies ni cabeza. Primero, una niña no debería estar aquí. Soy una becaria oficial. Y segundo, soy un amiguito íntimo de la capitana. Ajá. Esperad aquí. ¿Hay algún problema? Sí, si no hay energía de la fe, no hay corriente ni contención. ¿Cojones? Una chispa. Los técnicos están investigando. Eso dice. No averiguarán nada. ¿Cómo van a reparar lo que no pueden comprender? Tranquiliza al gran unificador. Volved a ejecutar los análisis. ¿Qué narices es un gran uniformador? El gran unificador, Raker. ¿Unificador? El líder de la iglesia universal de no sé qué. Iba a la deriva por la zona de cuarentena mientras buscaba a un dios o algo así. Lo pillamos como a vosotros. Pero él no conoce a la capitana. Están hablando a ver. Os lo repito, si avisáis a la capitana de que yo... Mi madre dejó bien claro que no quiere verte. Eso, Quill. Espera. Me gustaría aclarar el tema de la madre. ¡Tío! ¡Aguanta! Bueno, yo creo que eso una persona normal sabe se muere. ¡Hostia! Ahora pensé que había que pulsar moito e xa pulsei como un descosido. Joder, os quick time events nunca me molaron, tío. Por cousas como esta, porque che confunden, tío. Joder, macho. Slow time event, sí. Bueno, de slow non tuvo moito, porque foi pulsar o Y xa... Se pulsaba antes de tempo xa perdía, como pasou antes. Chavalita, ¿estás ahí? ¿Chica Nova? Sí, más o menos. Déjame ver qué puedo. ¡Espera! Si tuvieras... ¿Seguro? ¡Mis botas! La cadete Gold, ¿no? Nikki. Encantado, Nikki.
Vale, Nikki, te cuento. Vas a saltar y agarrarte a mis piernas mientras yo aguanto como pueda. Eso no suena muy... Tú hazme caso, lo lograremos. ¿Ves? No hay por qué pensar mal. Vas bien. Vaya, ha sido un pasote. Ja, tipatamente el Ford de carajo. Gracias. Si pierdo a mi primer prisionero, mi madre... Sí, tu madre. Venga, salgamos de aquí. Hay una puerta blindada tras la esquina, allí estaremos a salvo. Va a cambio de voz, ¿no? Ayúdame con esto. ¿Listo? Juntos a la de 3, 2, 1. ¡Vamos, vamos! Tengo dudas de que ahora estuviera haciendo algo de fuerza Tenemos que avanzar. Por aquí. en ese lado. No te alejes. Sabía que había algo en esa nave de la iglesia que no cuadraba. ¿Quién pescaría a un dios en un desguace? Madre mía. Vamos. Las puertas blindadas se cierran durante las emergencias, pero puedo abrirlas con mi llave maestra. ¿Los becarios reciben llaves maestras? No exactamente. Vale, dame un segundo. Venga. Podría echar un cable con la puerta si no tuviera estas esposas. Reglamento 3B. Prohibido quitar las esposas. Venga, si se ve que necesitas mi ayuda. No, eres mi prisionero. Puedo hacerlo. Claro que sí. ¡Oh! Vale, habrá que buscar otro camino. ¿Seguro que no podemos ir por aquí? Ahora mando yo. ¡Oh! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? De fábula. Vale. Por aquí. No deberíamos subir, así volveríamos con los otros. Hay otra puerta blindada aquí abajo. No había... ¿Pero qué? Será una broma. ¡Tranquilidad! No pasa nada. ¿Te he dicho lo útiles que serían mis botas propulsoras? Vale. Puedo hacerlo. No es por meterte prisa. Ya casi. Está. ¿Quieres estarte quietecito? Me estás desconcentrando. Vale, vale. ¡Toma! ¡Ya está! Por aquí. Bien hecho. Gracias. Tú tampoco te has quedado atrás, pirata. Llámame Star-Lord, o Peter, o salvacadetes del cuerpo Nova. Vale. Peter, a ver, te cuento. Tengo buenas y malas noticias sobre tus amigos. ¿Me has oído? Pues empecemos con las malas. Tus amigos están procesados y en el calabozo. ¿Y cuáles son las buenas? Que no están muertos. Venga. ¡Cachis! Las tuberías habrán reventado. ¿Y si probamos a usar el cachivache ese tuyo y llamamos a alguien? No necesitamos ayuda. Lo tengo controlado. Venga, ayúdame a controlar el fuego para poder pasar. Claro, es que todos estarán muy preocupados. Con calma. ¿Ves? Ya está. No te preocupes por mí. Ya lo hace bastante gente de por aquí. Si sirve de algo, creo que lo estás haciendo genial. La mejor agente que me ha arrestado jamás. ¿Cuántos te han arrestado? No, muchos. ¿Ese robot va maquillado? ¿Qué? Ah, sí. Así es, Itz. Yo conozco a todos los robots de por aquí. Supongo que son mis amigos. Los he reprogramado a casi todos. ¿Y les has pintado la cara? Puedo. No, a ver. Tiene su puntito. Les da personalidad. ¿Tu madre sabe que juegas aquí abajo? No creo. Pero ¿qué otra cosa voy a hacer? No es que haya otros niños en la nave. ¿Sabes? Yo a tu edad tampoco tenía muchos amigos. Es verdad que estaba en la cárcel, pero aún así... Así que le das la razón a mamá. Era una prisión Chitauri. Solo era un crío. Tengo muchísimas preguntas. ¿Tus padres también estaban encarcelados? No, mi madre... murió. Y a mi padre no lo conocí. ¿Listo? Vale.
Lo suyo es que fuese más fácil. ¿Y de qué conoces tú a mi madre? Pues de luchar juntos en Mercurio durante la guerra. Era y es bastante temperamental. Querrás decir controladora, y mandona, y criticona. Solo eres una niña, Nikki. No sabes lo que te conviene, Nikki. Las cápsulas de escape no se tocan. Creo que me hago una idea. ¿De verdad? Has tocado fondo, Peter. Que ya es decir, Peter, es un espacio restringido, Peter. Sí, la abordas. Por aquí. Es un callejón sin salida, créeme. Pues claro que te creo. ¿Seguro que este es el camino más corto al calabozo? ¿No decías que no querías ir al calabozo? Si estás intentando fugarte de la nave de tu madre, necesito saberlo. A lo mejor me interesa mucho, ¿o no? Es que no quiero que la gente piense que es un secuestro. ¿Qué? No, no. ¡La leche! No te rías. ¡No, no! Esto es Mercurio, ¿no? Ajá. Debería representar la gran batalla en la que participó mamá. Tú también estabas allí, ¿no? Ya lo creo. Tu madre estaba con el agua al cuello hasta que aparecí con los devastadores. Deberías corregir eso. ¿Quieres que te dibuje a ti? Todo sea por el rigor histórico. Algo me dice que Rocket y tú os llevaríais de maravilla. O eso, o os lleváis a matar. Una de dos. ¿El mapache ese? Sí, parecía ser todo amor. Lo digo porque a él también le chifla la tecnología. ¿Una ayudita? No, pero gracias. Ya casi estoy. No puedo dejarlo de esta guisa. Tú, ponte cómodo mientras. Vale, vamos a coger cositas. Melloras disponibles. ¿Hay algún reglamento del Cuerpo Nova sobre escondites secretos? Hay un vacío legal. Claro. ¿Y sobre reprogramar robots? Otro vacío legal. Un traductor universal. ¿Hablará Grutés? Hostia, que estaba esto aquí de antes, no lo cogía. Quiero quedarme tranquila. No vas a hablarle a nadie de esto, ¿verdad? Me han acusado de muchas cosas, pero jamás de ser un chivato. Es mentira, sí que me han acusado de ser un chivato. ¿Qué? Eran circunstancias extraordinarias. ¡Alto secreto! Nada de fisgar. Adultos fuera. Lo pillo. De todas formas, ya he acabado. Será mejor que volvamos. No vaya a ser Qué que mamá casualidad. de algo. Sí, ya la he visto hecha un basilisco. Es que sigue tratándome como una niña, ¿sabes? Dímelo a mí. Bueno, ya estás al corriente de mi situación, ¿no? O sea, si acabas hablando con mi madre y por un casual pregunta por mí... ¿No quieres que descubra lo de tu escondite secreto? ¿Lo pillo? Sí, eso y todo lo demás. Todo lo demás en plan... Que tengo una llave maestra con la que accedo a zonas de la nave. El tema de la becaria oficial, que he estado cerca del muelle del hangar. Vamos, lo que vengo a ser yo. Tú nunca me has visto. Vale. Casi llegamos al ascensor. Y de una pieza. ¡Oh! ¿Una ayudita? ¡Toma! ¡Ya está! ¿Mamá? Lo explicaré. Nos han pillado. Nikki. Estoy bien. De verdad, mamá. Apenas me he hecho nada. ¿En qué estabas pensando? Colarte con un equipo de arresto. Irte con criminales. Presuntos criminales. Casi mueres. ¿Sabes el castigo que te va a caer ahora? Mamá, prometiste que serías más permisiva.
No para que mientas a mis oficiales, ni para que te escabullas. Ahora dirás que la nave reventó por mi culpa. Las zonas restringidas están así por algo. ¡Ni que fuese una prisionera! Eres una niña. ¿Acaso me escuchas? Vale, vale. Aquí todos hemos tenido un día intensito, así que vamos a respirar hondo y a reconocer que cada uno ha fallado en algo. Apagad el fuego y asegurad el hangar. Sí, comandante. Y averiguad por qué ha explotado la lanzadera. El gran unificador Raker no está dispuesto a cooperar. Pues obligadlo. Vosotros dos, conmigo. Sabía que ibas a exagerar, como te pasa siempre. Hasta Peter lo ha dicho. Oh, no me digas, ¿sí? Se habrá expresado mal. Es muy propio de él. Si sirve de algo, Nikki me ha salvado el pellejo. Se las apañó muy bien. Deberías sentirte orgullosa de ella. Viniendo de ti, Peter, no me sirve de nada. ¿Por qué eres tan dura con él? Escucha lo que está diciendo. Lo que diga me da igual. Nivel superior. Bosman, digo... Activar bloqueo. Bloqueo iniciado. Manu Royce non son. ¿Qué pasa? ¿Vas a matarnos? Estas puertas no se abrirán hasta que yo lo diga. Sé cómo van los bloqueos. Lo dudo. No sé cómo haces para sortear las medidas de seguridad de esta nave. Explícamelo. O enséñamelo. ¿Mamá? En serio, no sé de qué me estás hablando. ¿No incumplimos la ley galáctica o algo así? ¿Sabéis? Esto me recuerda a la última vez que me quedé encerrado en un ascensor con una Shi'ar. Y ella... ¿Pero a ti qué te pasa? Que ella era majísima. Por favor, que alguien me saque de aquí. De aquí no se va nadie hasta que me lo cuentes. Pero si ya lo sabes todo. No sé nada. Solo que eres un imán para los problemas. Y que tienes un don para que te pillen en zonas prohibidas. Soy pequeña. Vale. Me cuelo fácilmente. Así no se sortea la seguridad. Ni se cuela en el muelle del hangar. Ni por el túnel de mantenimiento. ¿No se produjo un fallo en el sistema? Sí. La seguridad se desactivó un momento. No, no lo hizo. Pues yo diría que sí. ¿Te vas a poner a mentir por una cría de 12 años? ¿12? Caray, yo le había echado 16. ¡Peter! ¿Qué? La tía controlaba del tema, es una chica lista. Mucho, no deja de saltarse la seguridad. ¿Acaso tenéis un pase de nivel 6 a mi nave? Va a ser que no. Nicolette Gold, vacíate los bolsillos. No. Vacíatelos tú. ¿Nikki? ¿Qué? Sé que escondes algo. He sido yo. Sí, las puertas chapadas de antes las pirateé. ¿Las pirateaste? Sí, me he metido a hacker. Yo pirateo. Pipi. Le dije que estaba prohibido. ¿Y las órdenes falsificadas? ¿Qué quieres que te diga, mamá? Tus guardias de seguridad se duermen en el curro. Lo que sé es que no te oculto nada. Jamás te haría algo así. Ya veremos. Desactivar bloqueo. Bueno. ¿Puedo irme a asegurar el hangar? Te quedarás en tu cuarto durante las próximas 30 rotaciones. ¡Pero, mamá! A que te castigo 30 ciclos. Vale, rotaciones entendemos son días, ciclos, años. Equivalente. Menudo dita, ¿eh? Lanzaderas explotando, intrusos en la zona de cuarentena. ¿Y lo de la niña? Si te contara. Chewie. Hostia, el juguete de Peter. Increíble que aún lo conserves. ¿Y has sobrevivido? ¿No estaba Mercurio a unos 500 grados? Y a unos 1000 ciclos también. Puedes quedártelo. Es tuyo. Le pedí que cuidara de ti. Y espero que lo siga haciendo. Sobre todo, ahora que tienes una hija, por cierto.
Una niña de 12 que no existía durante la guerra. Hace 12 años, cuando... Peter. Cuando incautamos tu nave, me ilusioné. Un poco. Pero luego vi que no habías cambiado. Ni un ápice, sigues igual de... He cambiado. Pagaré la multa. Tú dame 3 ciclos. Te demostraré que ya no soy lo que sea que ibas a decir antes de que te interrumpiera. ¿Pagarás 7000 unidades? ¿En 3 ciclos? Ostras, vale, eso es una pasta. ¿Qué te parece si...? No es negociable. Hemos encontrado una cantidad indecente de tecnología prohibida en la nave. Pero solo eso, ¿no? Vale, vale. Aflojaré la mosca a tiempo, tranquila. Esta movida de los guardianes de la galaxia está a un pelo de despegar. Y si no tuviese estas esposas, te podría enseñar ahora mismo lo poquísimo que nos falta. Me acabaré arrepintiendo. Ah, venga ya, ¿cuándo te...? No te arrepentirás. Palabra. Això ho està fent. Ahí va el copyright, ¡oh copyright! Tienes 3 ciclos, Peter. Ni 4, ni 5, 3. Avísame cuando tengas las unidades. ¿Y si no es así? Un dispositivo desactivará vuestra nave. E iréis a prisión. De acuerdo, no te fallaremos. ¿Qué narices, Peter? Dijiste que nos sacarías de esta. Eso he hecho. 7000 unidades no es nada. ¿7000 unidades? Es una cantidad desorbitada. ¿Dónde conseguiremos tanto dinero en 3 ciclos? Robando un puñetero banco. Vale. Nos han multado. Hay un trasto rastreador de Nova en la nave que nos tumbará los motores si no apoquinamos en 3 ciclos. Y además ya no estamos presos. Por ahora. Venga ya, tíos. Eres Drax el Destructor, tío. Te has cargado a Thanos. Presuntamente. ¿Vas a permitir que una multa te pare? Y Gamora, eres casi como una agente secreta, pero molas más. Y estás cañón. Puedes con todo y más. Ya estamos. Rocket, tú eres un genio como pocos y te encanta la gresca. ¿De cuántas prisiones te has fugado? 7. Yo soy Groot. Tú eres Groot. Colegas, que somos un equipo. Solo tenemos que ver cómo estamos de fondos y trazar un plan. Peinad los camarotes. Buscad en el sofá y debajo del banco de trabajo. Si veis cualquier unidad tirada por ahí, pilladla. Yo haré lo mismo en mi cuarto. Muy bien. Por eso no hay que acostarse con polis, porque ponen bombas en mi nave. Mi nave. Con las manos la masa completado. Capítulo 3, o precio da liberdade. ¿Eso a qué viene? Todos saben que los roedores son acaparadores de nueces, tecnología robada, unidades... En primer lugar, no soy un acaparador ni un roedor. ¿Se puede Sé hablar que con posees un alijo dispositivo? oculto a bordo de la nave. Tráelo, ahora. Pues como no lo pinté, Groot se gastó nuestro alijo en Contraxia y el resto se lo di a Quill y Gamora para el código de acceso a la zona de cuarentena. ¡Qué verosímil! A ver, yo no sé cuántos son 7000 unidades, pero te imagínate que son 7000 euros. Pues son bastantes cartos. Aí de que, bueno, en 3 anos sí que serían fáciles de conseguir. Quero pensar. ¡Abre esta puerta! Entonces supoño que é bastante máis. Yo soy Groot. No pienses que no sé lo Hostia. que estás haciendo. Yo soy Groot. Tu compinche roedor ha ocultado unidades de manera fraudulenta ahí dentro. Yo soy Groot. En serio. Te estoy vigilando, árbol. Hostia, moita música hai aquí, ¡Cuánto musicote! Guardar partida.
Vale, bueno, aquí xa pon último guardado, xa vedes que aquí sempre pon abaixo á esquerda. Xa vichedes tamén que arriba salía un texto según as decisións que tomei, o sea, neste xogo xa estades vendo que o tema de elixir respostas nalgúns momentos é meramente circunstancial nos diálogos, pero despois aquí no momento que estaba no ascensor sí que era determinante estar de lado da rapaza ou de lado da súa nai, pois a mellor aquí as circunstancias, non? A mellor de estar de lado da nai, a mellor non me houvesen multado. Entendo que igual o castigo houvese sido outro, pero, bueno, conseguín a mellor a chave esa... Entendo que conseguín a chave maestra, que non supoño que me servirá máis adiante, quero pensar. E bueno, no tema de tamén de elixir a tecnología ou a llama, que bueno, eu elixín a llama porque ao final molestámonos en salvar ese becho para que agora me desfaja del. E aparte que non deixa de ser un ser vivo, digamos, non? Pero bueno. Vou non deixar aquí, a verdad que non pensei que pasase das 10 xa. A ver, así dito de momento opinando do xogo, non sei vos o que opinaredes, se o estades vendo guai, se non. A mí de momento estáme gustando, o sea, como xogo así, como historia tal. A ver, para streamear é o que dixen do Assassin's Creed, agora é irónico porque neste xogo tamén hai moito diálogo, pero é entendible sendo un xogo centrado nunha historia que hai que recordar que ganou un Game Award no 2021. Entón, a ver, o xogo a min estáme molando porque a nivel técnico vexo que está ben, gráficamente cumple, ten algún pequeno tirón que, bueno, hasta ahora non foi molesto, pero tamén pode ser por estar streameando, que ao final afecta tamén. A nivel, digamos, sonido tamén cumple, o sea, na miña opinión, as únicas pegas así que lle poñe cando algúns diálogos se interrompen de forma moi brusca, pero eso é difícil de controlar. Pero digamos que hai veces que podrían cortalos de outra forma ou leválos de outra forma, pero bueno, de todas formas o doblaxe de momento está me parecendo bastante sobresaliente. E a nivel de historia de momento tamén está, digamos, quilando bastante ben. Entonces, quitando algunha pijada, o xogo estáme molando. Ahora que sí que o sistema de combate, a ver, sí que vin as melloras, pero de momento podríase facer un pouco repetitivo por momentos, pero máis ou menos o rollo de que estás en grupo e usas as habilidades vino bastante guai. De momento, como primeiro día, sigo dicindo que o xogo ten boa pinta, aínda que tendo 2 horas, as primeiras 2 horas, quizás xa pronto dar un veredicto fijo, non? Así que nada, gracias por estar aí e vémonos no próximo stream. Chao.